Hola, hola, espero que estén muy bien. Aquí estamos nuevamente para este webinar que es muy interesante sobre los aspectos a considerar para calcular los aranceles de mi clínica. Es un tema realmente muy, muy importante que vamos a ver ahora ahí en la estadística y en las encuestas que tenemos que lamentablemente se hace no de la mejor forma en el mayor porcentaje de las clínicas. Entonces, la idea es con este webinar mostrarles la mejor forma para hacerlo y que puedan llevarlo de inmediato a la práctica. Vamos entonces. Mi nombre es Edmundo González, ahí tienen un pequeño resumen de mi currículum, que siempre lo mostramos, a pesar de que hay gente que ya nos ha visto en muchas charlas, pero siempre por educación y por respeto a la gente nueva que se va sumando, hay que mostrarlo. Lo primero siempre presentarse. Acá tenemos el currículum también de mi socio, Cristian Kulzer, de Argentina, que también ya lo han visto harto. Más de 25 cursos planificamos para este año, entre gratis y pagados, así que ya estamos en el último trimestre del año y así que vamos con todo. Bien, como frase célebre siempre, para partir, el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. De Warren Buffett, buenísima la frase para empezar a reflexionar sobre este tema. Hay una diferencia muy grande entre lo que es precio y lo que es valor. El precio es un simple número, lo que vale, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia o un implante o colocar un ácido hialurónico, pero el valor no es eso. El valor es toda la experiencia que tiene el paciente en la clínica y que recibe producto del pago de ese precio. ¿Sí? Así que eso es muy importante entender esa diferencia y que tenemos que superar las expectativas de nuestros pacientes. Eso es clave. Bueno, el temario, entonces vamos a ver los precios de mercado, los costos fijos y variables, un resumen, el pago al doctor, un tema bien que siempre genera harta discusión, la utilidad para la clínica, muy importante, y la famosa torta de los 3/3 que hemos ido difundiendo a través de los años para poder explicar este tema de los aranceles y que se entienda de la forma más práctica y amigable posible. Bueno, miren la encuesta. Considero los gastos fijos y variables de mi clínica para calcular mis aranceles. 266 dueños de clínica nos han respondido hasta el momento. Un 60% dice que no. Ya comprenderán que si está en el temario y está acá en la encuesta, es algo que tienen que considerar para calcular sus aranceles, gastos fijos y variables. Considero el porcentaje de pago al doctor para calcular mis aranceles. 58% dice que no. También lo mismo comprenderán que es una parte importante para el cálculo de aranceles. Considero el porcentaje de utilidad para mi clínica al calcular aranceles. 69% dice que no. También muy, muy importante para el cálculo de los aranceles. He realizado estudios de costos para calcular el gasto en insumos de cada uno de los tratamientos en mi clínica y este es de los porcentajes más altos, 76% dice que no. Si la clínica es la responsable de adquirir los materiales para las diferentes especialidades, tiene la obligación, y ya vamos a ver por qué, de hacer estos estudios de costos, porque si no, no puede tener un precio o un arancel bien calculado para los tratamientos que entregan.
Entonces, si vemos un resumen, si se fijan, son valores muy altos que no están considerando. Si sacamos un promedio, nos da un 66% de todos esos no que están ahí. ¿Qué significa eso? Que 2/3 de las clínicas dentales y estéticas, que es el nicho en que nosotros trabajamos, no considera los factores que son claves para el cálculo de los aranceles. O sea, 2/3 es algo que es realmente impresionante y a la vez preocupante, porque quiere decir que 2/3 de las clínicas no tienen sus aranceles bien calculados, lo que puede ser, y en la mayoría de los casos es trágico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ese cálculo es en contra de la clínica. Yo creo que en 15 años de asesoría que tenemos cada uno acá con Cristian, por su lado, nunca hemos visto una clínica que tenga calculados los aranceles a favor, o sea, bien hecho y con una utilidad y ¿cómo se llama? Una rentabilidad que sea conveniente para la clínica. Siempre, lamentablemente, la estadística dice que como están mal calculados los aranceles, no acá vemos la realidad, siempre están en contra o están sin utilidad o están con una muy baja rentabilidad, lo que obviamente nadie quiere y es muy, muy preocupante. Siempre recomendamos libros, este libro es espectacular para que lo lean, La ganancia es primero, buenísimo, todo muy bien explicado y simple y amigable como nos gusta a nosotros y como es nuestra política para hacer clases y para hacer asesorías acá con Cristian. Bueno, y los precios de mercado y de la competencia es fundamentalmente lo que más ocupan los dueños de clínica para fijar sus aranceles. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que normalmente ocupan, le preguntan a algún amigo o averiguan los precios que está cobrando alguna clínica cercana o vecina y más o menos se quedan con eso, pero nos vamos a dar cuenta que eso es un grave error. Que lo hacen todos, sí, pero eso no significa que esté bien. Esa es la idea del seminario de hoy día, que aprendamos y entendamos por qué está mal. ¿Y por qué está mal? Porque todas las clínicas tienen realidades diferentes. Todas las clínicas tienen una estructura de costos diferentes. Si en mi clínica, por decirle algo, yo pago $1,000 de arriendo o de hipoteca, no puedo cobrar lo mismo si me comparo con una clínica que paga $1,500 o $2,000 de hipoteca o de arriendo. No puedo. No puedo porque los números no dan. Si yo pago más de arriendo o hipoteca, tengo que cobrar más, porque si no, no hay rentabilidad. Entonces yo no puedo copiarle al otro porque yo no conozco su realidad. ¿Sí? No te enfoques en ser el más barato, enfócate en ser el mejor. También, muy buena frase porque lo vemos mucho, que por desconocimiento, y es lo que queremos que nosotros no pase, las clínicas no ven otra solución que bajar los precios y competir por precios, que al final lleva a la quiebra a las clínicas. ¿Por qué? Porque como no tienen calculada la estructura de sus aranceles, no saben que bajo cierto precio que cobran, no tienen utilidades. Entonces, finalmente, pasan los meses sin utilidades, aunque tengan pacientes, ojo, y esto lo hemos hablado varias veces, esto no depende de la cantidad de pacientes. Es más, como hemos hablado en otros webinars, cuando tú tienes mal calculada la estructura de costo, o sea, estás con pérdida, lo peor que te puede pasar es tener más pacientes, porque agravas más la situación. Con cada paciente pierdes plata. Entonces, si con cada paciente pierdes plata,
es mejor tener pocos pacientes, porque con más pacientes pierden más plata. Eso es así, aunque sea doloroso escucharlo, pero es así. Entonces, ojo con la desesperación que vemos de muchos colegas de siempre tener más pacientes, tener más pacientes, tener más pacientes. Como que se bloquean y ven como la única solución a sus clínicas. Y ya lo hemos visto y insistimos, no sacas nada con tener más pacientes si tu estructura de costos, tus finanzas, no están ordenadas. Tu estructura interna de la clínica no está bien. Si la recepcionista no es la adecuada, no es empática, no saca nada con que te lleguen más pacientes porque igual no se van a quedar. Y si tus doctores no son buenos diagnosticadores, no están capacitados para hacer diagnósticos integrales, tampoco te sirve tener más pacientes porque no van a hacer los diagnósticos correctos. Entonces hay muchas cosas que preocuparse antes de tener más pacientes. Bueno, los costos fijos y variables lo estuvimos viendo en otro webinar gratuito que hicimos sobre el cálculo del costo hora. Solamente acá los vamos a repasar. El que quiera verlo en más profundidad, solo tiene que entrar al YouTube de la consultora Leverage y buscar el webinar del cálculo del costo de hora de la clínica. Y ahí lo puede repasar. Los costos directos y variables son los que se relacionan directamente con el servicio entregado. Se gastan solo si se vende el servicio o producto. Ejemplo, un tubo de anestesia. Si no tengo paciente, no gasto el tubo de anestesia. Y los costos indirectos o fijos no se puede asignar completamente al producto o servicio, pero permiten la producción. Y son independientes de la cantidad de atenciones. O sea, yo pago el arriendo, la luz y los sueldos fijos, ¿no es cierto? Independiente que tenga paciente o no. Por eso se llaman costos fijos. Aquí un pequeño repaso del costo hora clínico, el cálculo. Recuerden que está esto explicado con calma y con detalle en el otro webinar, pero para repasarlo porque nos sirve para ver lo que sigue adelante. Entonces, los costos variables más los costos fijos más la depreciación, partido por las horas de apertura de la clínica. Todos estos valores son mensuales, los sumo, los divido y me da el costo hora de la clínica. Otro libro espectacular, Empresas que sobresalen, una maravilla, una joya, de Jim Collins, un gurú, ¿no es cierto? Porque unas sí pueden mejorar su rentabilidad y otras no. Eso se refiere a las empresas, ¿cierto? Entonces, también para que lo lean. El pago al doctor. Este es un tema siempre conflictivo, siempre genera mucho debate en nuestra asesoría con Cristian, en nuestros diplomados, posgrados que hacemos. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es entender que hay que tener evidencia, ¿ya? Acá no es al ojo, acá no es como nos dicen muchos colegas, no, yo quiero pagarle este porcentaje al doctor. Está bien, le decimos nosotros, pero ¿con qué argumento? No, porque yo quiero. Pero un argumento más sólido, ¿no es cierto? Porque la economía es una ciencia. Entonces, si los dueños de clínicas quieren tener rentabilidad, quieren tener utilidades, tenemos que hacer las cosas bien y con una base científica, ¿sí? No porque yo quiero, no porque me tinca, no porque en la clínica del lado pagan así, no porque le pregunté a 5 amigos que tienen clínica y pagan así. Eso no son fundamentos, ¿ya? Eso es otra cosa, es información de amigos, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué dicen los expertos que han calculado esto? Por ejemplo, David Junca, en su libro aquí, que lo citamos, por si alguien lo quiere buscar, el ontólogo, emprendedor exitoso, dice que un 33% es lo que corresponde para que una empresa, en este caso la clínica,
tenga rentabilidad. ¿Qué más? Y aquí le estamos citando solo algunos, porque información de esto hay mucho, pero siempre nos gusta citar porque eh, son referencias que son importantes, pero además de esto hay mucho más. Hay tesis que las vemos los diplomados con los alumnos, los máster, hay tesis que investigan estos temas y llegan generalmente a los mismos números. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice aquí Álvaro de Pedro, que nos ha acompañado en varios cursos? Él es español, en el libro Activa tu clínica dental, dice que a los especialistas se les debe pagar entre un 35 y un 40% y al odontólogo general un 30%. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos transmitirle? Que esto tiene que ser con evidencia, no es porque alguien les diga, no es ni siquiera porque nosotros le digamos, sino que tiene que haber un análisis, un estudio, como son las investigaciones científicas, como son las tesis, que revisamos bien en los cursos de posgrado en la universidad, pero queríamos darle un pequeño aquí resumen y fundamento de por qué son esos números. ¿Ya? Todos somos dentistas, al menos con Cristian acá somos dentistas, que es algo que siempre la gente nos agradece en las consultorías. Y nosotros también, en algún momento de nuestras vidas, fuimos dentistas honorarios y también queríamos que nos pagaran lo más posible. Si eso es lógico y es entendible. Pero acá nosotros le estamos dando consejos para que tengan una clínica rentable, ¿sí? Pero consejos con fundamento y con base científica. Eso es lo importante. No porque me dijeron, no porque yo creo, no porque me tinca. ¿Y qué son los estudios de costo? Si la clínica es la que aporta los insumos propios de cada especialidad, debe hacer un estudio de costos para saber exactamente el gasto en insumo de cada tratamiento. Acá les pusimos un estudio de costo que hicimos con Cristian años atrás, que la verdad es que ya casi no lo hacemos porque el trabajo, se podrán dar cuenta acá, que es solo de un tratamiento, y esto hay que calcularlo para los 70, 80 tipos de tratamientos que se hacen en una clínica. Imagínense la cantidad de trabajo que es, pero este se los quisimos mostrar porque es un trabajo bien hecho. O sea, cada insumo que se ocupa, qué cantidad ocupo, cuánto me cuesta esa unidad y cuánto es el costo total de cada insumo. Fíjense aquí que esto está para una endodoncia de molar y está todo. Vasos, eyectores, tórulas, fresa, goma dique, extirpadores, hipoclorito, CC de suero, las limas K, las limas ProTaper en ese tiempo, o sea, conos de ProTaper, todo. Y así está bien calculado. Y eso nos da el gasto en insumos. Y vamos a ver que si no está hecho ese cálculo, no hay forma de poder llegar a un valor a cobrar. Esto es lo mismo que en un restaurante. Es lo mismo. O sea, ¿cómo el restaurante llega a saber cuánto cobrar por un plato si no sabe cuánto le costaron los insumos para hacer ese plato? No puede. No puede. Y los restaurantes sí lo hacen. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Sí? Y bueno, vamos a ir ya a la última parte, que es la famosa torta de los 3/3, que ya muchos la reconocen como aquí parte de la explicación de los aranceles que hemos hecho con Cristian en diferentes lugares, y encontramos que es la forma más sencilla de explicar el tema de los porcentajes y de la distribución. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esta torta de los 3/3? Vamos a hacerlo fácil. Por ejemplo, si yo por un tratamiento cobro $100, ¿ya? De esos $100, $34 van a ser para gastos
que fue lo que vimos al principio, para gastos fijos y variables. Y eso es en una clínica que tenga bien gestionados sus gastos. Ojo. O sea, si yo tengo mis finanzas ordenadas y tengo bien gestionados todos mis gastos fijos y variables, que ya vimos en las estadísticas que un muy bajo porcentaje de las clínicas lo hace. Pero ese bajo porcentaje probablemente que lo hace bien en términos de gasto va a andar alrededor de un 34% en gastos, ¿ya? Si no tienen controlados los gastos, ese porcentaje es mayor. Y ya vamos a ver las consecuencias de que ese porcentaje en gastos sea mayor. Pero vamos a partir por un supuesto que es el recomendable. Ya, tengo bien ordenados los gastos fijos y variables, tengo un 34%, entonces $34 de este tratamiento que cobro $100 se van a ir a cubrir los gastos. $33, o sea, un 33%, que ya vimos la evidencia de dónde salía, se van a ir para pagarle al doctor. Y el otro 33%, o sea, $33, va a quedar de utilidad para la clínica. ¿Sí? Entonces, repasemos porque esto es muy importante antes de que veamos algunos casos. Yo tengo una torta, que esto es igual que un gráfico, ¿no es cierto? Un gráfico de torta o circular. Y yo tengo en ese gráfico el 100%. Y tengo 3/3. Uno 34, que son los gastos, otro 33 para el doctor y otro 33 de utilidad. Entonces, como esto es una torta, si yo aumento uno, y esto es lo más importante de entender hoy día, si yo aumento alguno de estos tres, tengo que obligatoriamente restarle a uno de los otros dos. Por ejemplo, si mis gastos no los tengo bien gestionados, o sea, tengo más del 34% en gasto, que es muy común en las clínicas, pongámosle un 50%, ese 16% extra que yo tengo de gasto en relación al ideal, de 34 a 50, no salen por arte de magia de cualquier lado. No, ese 16% salen o de lo que se le paga al doctor, que generalmente nunca salen de ahí porque el pago al doctor es fijo, o sea, es un porcentaje, pero es fijo. Yo no le puedo decir, este mes tuve más gasto, así que te voy a pagar menos. Entonces salen de dónde? De la utilidad de la clínica. Entonces yo, ese 33 ya no me queda de utilidad, sino que yo le tengo que restar un 16 de utilidad por mi mala administración de gastos. Entonces, en vez de 16, me queda un 17 de utilidad. ¿Sí? Lo mismo en el pago al doctor. Si una clínica nos dice, no, yo entiendo que son las propuestas y entiendo que eso está estudiado, pero yo igual le quiero pagar 50 al doctor. Entonces, de 33 a 50 nos faltan 17. Como les decía recién, esos 17 no salen del sombrero del mago, salen de los otros dos. ¿A quién le resto? A los gastos no se lo puedo restar porque si yo estoy eficiente en gastos, yo no puedo disminuir menos de 34% mis gastos. No puedo. No se puede porque esa es una clínica bien gestionada. Y siempre vamos a tener gastos, arriendos, dividendos, sueldos, etcétera. Acuérdense que son 50 los gastos fijos que vimos en ese webinar del costo hora que les dije que revisaran. Entonces, si le quiero pagar 50 al doctor y me faltan 17, la única parte que tengo para sacarlo es de la utilidad de la clínica. Entonces a esos 33 les quito 17 y de nuevo me quedan 16 de utilidad para poder pagarle ese 50 al doctor. Bueno, como introducción espero que lo hayan entendido. Vamos a verlo ahora en los gráficos. Ahí está
la torta de los 3/3 con su esquema ideal, con gastos bien gestionados, que, como les decía, no puede ser menos del 34%. O sea, si alguien tiene 34%, merece un aplauso, porque tiene una buena gestión de gastos, fijos y variables. Y también lo que recomiendan los expertos es que lo que se le paga al doctor sea lo más similar posible de lo que quede de utilidad a la clínica. ¿Ya? Si se fijan acá en el gráfico, está así, 33% para cada uno. O sea, está igual. Y esa es la torta de los 3/3 ideal. Vamos a ver algunos ejemplos que son los que pasan en la práctica. No, yo le quiero pagar 50% al doctor. Entonces, como vimos, el 34% de gasto, el verde, no se puede disminuir. Entonces, yo tengo que entender, a contar de hoy día, que si yo le pago 50% al doctor, la única parte de la torta donde puedo disminuir ese porcentaje es de la utilidad de mi clínica. No hay de otro lugar. Entonces, ya la utilidad no me queda pareja con lo que le pago al doctor, que es lo que recomiendan los expertos, sino que mi utilidad queda del 16, como aparece ahí en el gráfico. Y lo que vemos en algunas clínicas, y que no son pocas, y quizás alguno de los que nos está viendo aquí también se siente identificado, no, yo le pago 60% al doctor. Bien, ya entendimos que esto es una torta. Entonces, si yo le pago más a alguien o tengo un porcentaje mayor en estos tres, tengo que restarle a los otros, pero de los gastos no puedo restar, porque los gastos son sí o sí 34% en una buena gestión. Entonces, le resto a la utilidad de la clínica, o sea, lo que me queda a mí como dueño a fin de mes. Y si le pago el 60, ustedes verán ahí la utilidad que les queda con una buena gestión de gastos, que acuérdense que la tiene el 33% de las clínicas, que ojalá que ustedes estén ahí, porque si no, vamos a ver en el siguiente gráfico qué es lo que pasa, porque aquí se quedan con el 6% de utilidad. Pero, ¿qué pasa si ustedes le pagan 50% al doctor, pero no tienen bien gestionados los gastos fijos y variables, como es el gran porcentaje de las clínicas, y tienen un 50% de gasto en vez de un 34%? O sea, pagan mucho arriendo, o pagan mucho hipoteca, o tienen sueldos muy altos, o gastan mucho en laboratorio, o compran insumos en forma desordenada, se les vencen muchos insumos, no tienen control de los insumos, y eso da un gasto del 50%, que es la mayoría de las clínicas, lamentablemente. Y además le pagan 50% al doctor. Pueden ver ahí cuánto les queda de utilidad, porque es una torta, o sea, les queda 0% de utilidad. 0% de utilidad pagando 50 y teniendo 50% de gasto, que es lo más común, no es lo óptimo, pero es lo común. Ahora, ustedes harán la pregunta y tienen que hacérsela. ¿Qué pasa si le pago 60% al doctor y tengo 50% de gasto? Quedo con menos 10 de utilidad. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que quedan con pérdida de un 10%. O sea, ustedes tienen que sacar plata de su bolsillo como dueño para poder cubrir los gastos de la clínica. O le pagan 50% al doctor y en vez de 50% de gastos tienen 60% de gastos, que también lo hemos visto. Lo mismo, tienen 10% de pérdida. Y no crean que esto es poco frecuente, lo hemos visto mucho. Es más, la mayoría de nuestros clientes llegan en esta condición, con gastos sobre el 50% y pago al doctor desde el 50%. O sea, llegan sin utilidad. ¿Y qué es lo que nos dice? No logramos entender que, como si tenemos hartos pacientes, a fin de mes no nos queda nada de plata y no alcanzamos a cubrir las cuentas. Aquí, en esta simple imagen, está
la explicación. Y esto es lo que ocupamos en los posgrados. Obviamente, en este webinar de 30 minutos no podemos hacerlo porque esto es un Excel que le entregamos a los clientes de la asesoría y a los alumnos de los posgrados para que calculen de cada prestación, tenemos el gasto fijo, el gasto variable, los descartables, el material, el insumo que le dijimos que había que calcular por el estudio de costo, el laboratorio, el costo empresa, el porcentaje de pago al doctor, que aquí el Excel nos calcula automáticamente el porcentaje, la utilidad para la clínica, que también lo calcula automáticamente para saber si estamos bien, y la comisión para el banco o para la tarjeta de crédito, y nos da un valor final, que es el valor a cobrar. Con eso vemos si estamos dentro del precio de mercado y vemos si los porcentajes están correctos, y ahí recién podemos saber si nuestra estructura de costo y de aranceles es la correcta. Recién ahí. Bien, otro libro maravilloso, Los secretos de la mente millonaria, lectura obligatoria en todos nuestros cursos y de todos nuestros clientes, porque cambia la forma de ver las finanzas y la rentabilidad de las empresas. Y para terminar, ¿qué nos dice Warren Buffett? Nuevamente, los pequeños gastos, cuando no se controlan, se convierten en grandes problemas. Conclusiones. No es posible tener aranceles reales sin considerar los gastos fijos y variables, el pago al doctor y la utilidad para la clínica. O sea, nadie que tenga al menos esos tres elementos puede decir que tiene sus aranceles bien calculados. El pago al doctor y la utilidad de la clínica deben ser similares. Y en la famosa esta torta de 3/3, que para los que sean nuevos y primera vez que nos escuchan, esperamos que haya sido claro porque es la forma más amigable que hemos visto de explicar esto en todos los años que llevamos trabajando estos temas. Entonces, en esta torta, si le aumento a uno, obligatoriamente le tengo que quitar al otro. Y finalmente, invitarlo a nuestras asesorías personalizadas, con 30 años de experiencia conjunta. Con Cristian te acompañamos de la mano y paso a paso para que tengas el control total de tu clínica, aumentes tu rentabilidad y el reconocimiento de tu comunidad, minimices los riesgos y sientas la tranquilidad que tu clínica está protegida y que vas prosperando en un camino claro hacia una mejor calidad de vida y mayor tiempo libre. Esa es nuestra promesa en la consultora. Próximos talleres, los mejores tips de la comunicación paciente profesional, para que estén atentos ahí a la comunidad, que es el único lugar por el que enviamos, igual que hoy, los links para que se puedan conectar. Ahí un recordatorio de los 25 cursos que programamos para este año, la mayoría gratis. Nuestro catálogo, siempre nos preguntan dónde pueden ver más información, ver más recursos. Acá en el catálogo van a encontrar webinars gratis, masterclass, cursos pagados, cursos gratis, el famoso libro de Cristian sobre aceptación de presupuesto, ganar más, cursos de rentabilidad, la membresía que tenemos una vez al mes y muchas otras cosas interesantes para los que los quieran motivarse y meterse a este mundo. Y ahí está el link para que los que quieran profundizar en estos temas coordinen una reunión con nosotros sin costo para que nos cuenten sus problemas, su realidad y vemos de qué forma los podemos ayudar. Como decimos ahí, tenemos una promesa de aumentar su rentabilidad mensual en al menos un 30% en 5 meses trabajando juntos y de la mano. Excelente. Ahí estamos. Estamos justo en el tiempo. Así que vamos a dejar unos 5 minutos para que veamos si hay alguna consulta y podamos conversar o aclararla.
Cuéntenos si hay algo en que los podamos ayudar. Bien, estamos leyendo aquí el chat, pero al parecer no hay consulta. Vamos a ver en YouTube, a ver si aparece algo. Nos están acompañando desde YouTube, desde Facebook y desde LinkedIn. Entonces vamos a ver, ahí apareció María Gabriela. Bueno, muchas gracias, dice, muy buena información, tengo el libro de Cristian. Excelente, buenísimo, el único libro que hay en el mercado sobre aceptación de presupuesto en clínicas dentales, así que es una joya y tienen que tenerlo. No sé, Cristian, si en Instagram ve alguna consulta. Eh, el manejo de Excel, alguna recomendación. Manejo de Excel. No sé si nos puede María Gabriela especificar un poquito más la pregunta para ver cómo te podemos ayudar. A ver, aquí Javiera nos dice, gracias doctor por la presentación. Quería consultar, para el área estética yo pago el 50% al profesional, pero le descuento el insumo previamente. ¿O recomienda disminuir el porcentaje e incluir el insumo? Bueno, hay un tema ahí en estética facial. Sabemos que los insumos son más caros que en general en odontología, ¿no es cierto? Entonces, ahí con el porcentaje, lo que tienes que ver es todo lo que conversamos hoy día, ¿no es cierto? Toda la torta. Lo primero es ver cómo están tus gastos, en qué porcentaje estás de gastos, porque si tus gastos están muy altos, la variación en el porcentaje del pago al doctor es solo una parte, ¿sí? Entonces, primero revisa tus gastos y calcula cuánto de tus ingresos, qué porcentaje es lo que se te va en gastos fijos y variables, ¿ya? Después, eh, pongámosle que esté en un ideal, ya que sea un 35. Entonces, como les explicaba en la torta, esto, si tú le pagas un 50 al doctor, ya es una decisión tuya porque lo que tú tienes que tener claro es que si tú le pagas un 50,
acuérdate que la utilidad, ¿a cuánto te bajaba? ¿Sí? ¿Te acuerdas del que lo vimos ahí en la torta? Te bajaba menos de 16. Entonces, tú estás dispuesta a quedarte con una utilidad eh, de ese porcentaje. Esa es la pregunta que tú tienes que hacer, más que lo que te digamos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, pero está todo relacionado en la torta de los 3/3. O sea, primero definir tus gastos. Porque si tienes gastos sobre el 50 y le estás pagando 50 al doctor, te estás quedando con cero utilidad. O sea, eso es lo más importante primero definir. Después, define si tú le quieres pagar más al doctor de lo que te quieres quedar de utilidad, ya es una decisión tuya. No es lo que recomiendan los expertos, ya lo conversamos, lo pusimos en las conclusiones. Lo que recomiendan los expertos es que el dueño de la clínica, sea de lo que sea, de cualquier especialidad que sea, se quede con el mismo porcentaje con que le paga al doctor. Pero si tú le pagas 50 al doctor, no te puedes quedar con 50 de utilidad, porque se te acaba la torta y te falta el otro 34% de gasto. ¿Se entiende? Entonces, son análisis que tienes que hacer con calma y ver, llegar a una conclusión al final. ¿Ok? Pero ya entendiendo la torta, tú vas a poder sacar tus propias conclusiones, más que alguien te diga lo que tienes que hacer. ¿Ok? Ese es el objetivo de esto. Claro que sí. Qué bueno. La torta es el, lo que explica todo. La famosa torta que ya nos conocen mucho por esta torta de los 3/3, que es súper sencilla y clara para explicar todos estos temas. ¿Mm? Bien. No, gracias a ti, Javiera, por la pregunta, porque es muy interesante. Y, y lo que queremos nosotros es que se den cuenta de cómo están gestionando sus clínicas, porque tú le pagas 50, pero hay clínicas que pagan el 60, incluso, porque ni siquiera la quisimos poner en el gráfico, porque ya eh, era como así, como triste. Hay gente que paga el 70%. O sea, eh, al doctor, ya con los puros gastos, si los tienen bien estructurados, ya están perdiendo. O sea, no queda con nada de utilidad y con gastos bien gestionados, que vimos que un bajo porcentaje de las clínicas están perdiendo plata. Entonces, por eso llegan las clínicas a nosotros y nos dicen, no entendemos qué pasa porque tenemos hartos pacientes, estamos dando horas para 2 semanas más y lo único que tenemos los socios son deudas. Ahí está la explicación, en la torta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para que vayamos cerrando. Bueno, muchas gracias. Vuelvan a ver este webinar porque quizá hay cosas que cuesta un poquito entender y es bueno que las puedan repasar. Y una vez que entiendan la torta, que está súper amigable y entendible, ya van con un pie derecho por sobre la competencia y van a poder gestionar mejor sus clínicas. Bueno, nos vemos en la próxima sesión con más tips y más consejos para que tengan clínicas exitosas. Un abrazo.